Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Melanie Lisbeth Garza Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el día de hoy voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje de la materia de microbiología. El tema es Histoplasma capsulatum. Comenzando con el caso clínico, se trata de un masculino de 37 años sin antecedentes de importancia, el cual es llevado por su hermano a consulta por presentar tos, malestar general y dificultad respiratoria. El paciente refiere que inició hace 7 días al regresar de una excursión a cuevas con fiebre y dolor muscular. A la exploración física, el paciente presenta una temperatura de 38.5 grados centígrados, lo cual por sus valores sabemos que la temperatura se encuentra elevada, ya que los valores normales de la temperatura corporal oscilan entre los 36.5 y 37 grados centígrados. Además, al inspeccionar la vía aérea, se encontraban las mucosas pálidas, el paciente mostró cansancio y sudoración. En cuanto a exámenes, se le realizó una radiografía de tórax, la cual muestra un aumento del volumen de los ganglios ciliares, tal como se muestra en la imagen. Y aquí se puede observar que hay una adenopatía de estos ganglios ciliares con colección de líquido. Y además también se le realizó un cultivo de esputo en agar micocel, donde se encontraron hifas aceptadas con macroconidios espiculados y microconidios. Ahora vamos a resaltar los puntos más importantes del caso. Se trata de un paciente adulto joven, el cual acude a consultas por signos de dificultad respiratoria, además de que presenta hipertermia. Refiere que inició hace 7 días después de regresar de una excursión a cuevas. Esto también es importante, ya que nos hace mención sobre el lugar en el que estuvo recientemente y el periodo de incubación. Y pues los resultados de la radiografía de tórax con adenopatía de los ganglios ciliares y las cifras aceptadas con macroconidios espiculados y microconidios en el cultivo de esputo en agar micocel. Estos también son datos importantes que pues, nos podría referir a un diagnóstico más específico. Ahora procederemos a analizar las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el agente causal de la enfermedad de este paciente? En este caso, el paciente presenta un cuadro clínico con tos, disnea, ataque al estado general y fiebre. Respecto a esta sintomatología mencionada, podemos diferir que se trata de una histoplasmosis pulmonar primaria, específicamente en el curso moderado de la histoplasmosis, que es una forma clínica usual como se presenta la histoplasmosis. Por lo que podemos decir que la respuesta correcta aquí es el inciso B, histoplasma capsulatum. Además de que los resultados obtenidos en la radiografía de tórax y las cifras aceptadas con macroconidios espiculados y microconidios es algo muy característico que se observa al microscopio en el cultivo. ¿Por qué no puede ser un caso de coccidioidomicosis? Porque si bien sí comparte algunos signos y síntomas parecidos, sin embargo, hay unas manifestaciones que no se comparten como las artralgias, la cefalea, la fatiga, además de que el periodo de incubación de la coccidioidomicosis es alrededor de 4 semanas, lo que no coincide con el caso. Comparándolo con Histoplasma capsulatum, el periodo de incubación es en un periodo de 7 a 10 días, lo que sí coincide. También no podría ser el inciso A, ya que el diagnóstico de esta agente causal es caracterizado por un cultivo donde al microscopio se observen hifas aceptadas con artroconidios, lo que tampoco es el caso. ¿Por qué no puede ser para coccidioidomicosis brasiliensis? Porque este hongo se manifiesta más bien con expectoraciones mucopurulentas, con adinamia, astenia y hemoptisis, y las pruebas radiológicas en la paracoccidiomicosis brasiliensis muestran un infiltrado nodular y unas cavitaciones, lo cual tampoco es el caso. Y también su diagnóstico, el cultivo de la paracoccidiomicosis brasiliensis muestra unas hifas aceptadas delgadas con clamidosporas intercalares y conidios pequeños, lo que no es el caso. Entonces la respuesta correcta es
Histoplasma capsulatum. Pregunta número 2. Al microscopio, ¿cómo se observa la fase de levadura en cultivos en agar sangre o infusión cerebro-corazón? Sabemos que Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico, que la fase filamentosa se obtiene en cultivos en agar dextrosa, de Saueraud o en agar micocel. Sin embargo, la fase de levadura se obtiene en cultivos en agar sangre o infusión cerebro-corazón, donde microscópicamente se observan blastoconidios ovales. Lo que la respuesta correcta aquí es el inciso C. El inciso A, que dice blastoconidios o células monogemantes de paredes gruesas, no puede ser porque así es como se muestra al microscopio la fase de levadura de Blastomyces dermatitidis. Y el inciso B tampoco puede ser porque las esférulas con endosporas, estas se relacionan con la fase de levadura de la Coccidioides imitis y Coccidioides posadaceae. Entonces la respuesta correcta aquí es el inciso C, blastoconidios ovales. Pregunta número 3. ¿Cuál es la vía de transmisión del agente causal? La vía de entrada de este microorganismo es a través del aparato respiratorio, a través de la inhalación de los conidios, por lo que la respuesta correcta es el inciso B. En este caso se puede confundir con la paracoccidioidomicosis, ya que esta empieza con la inhalación de los conidios. Sin embargo, tiene otra vía de entrada que también es muy viable, como es a través de la piel y de las mucosas. La mayoría de los enfermos de paracoccidioidomicosis son trabajadores que pasan tiempo en zonas rurales, por lo que tienen la costumbre de masticar hojas de coca, limpiarse los dientes con fragmentos vegetales y limpiarse las zonas anorrectales con ramas u hojas. Y el inciso C no puede ser porque la inhalación de los artroconidios está relacionada con la coccidioidomicosis. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, la inhalación de los conidios. Pregunta número 4. Respecto a la respuesta anterior, ¿en dónde se puede adquirir fácilmente esta enfermedad? Como ya sabemos, el paciente padece de histoplasmosis pulmonar primaria, específicamente su forma moderada, causada por el hongo Histoplasma capsulatum. En el medio ambiente, este agente causal tiene requerimientos de crecimientos muy específicos como la humedad, la acidez, la temperatura, contenidos de nitrógeno y fósforo, el suelo que contiene grandes cantidades de excretas de aves o de murciélagos también favorece muchísimo el crecimiento micelial del hongo. Es importante recalcar que las aves no están infectadas meramente por el hongo, pero pueden llevarlo transitoriamente a través del pico y de sus patas, y de esta manera ocasionar la diseminación de la enfermedad o del hongo. Por esta razón, la enfermedad se puede adquirir fácilmente en minas, en casas abandonadas, cavernas y cuevas. Si comparamos las aves con los murciélagos, en cambio, estos sí están afectados con Histoplasma capsulatum y excretan al hongo en sus heces. Entonces aquí la respuesta correcta es el inciso A, en cavernas y cuevas. Esta infección ocurre durante actividades ocupacionales o recreativas y los grupos de más alto riesgo son los arqueólogos, los albañiles, los agricultores, los arqueólogos, los viajeros de ecoturismo, lo que se relaciona con el caso de la excursión a cuevas. ¿Por qué no puede ser el inciso B? El inciso B, aquí el agente Coccidioides imitis y Coccidioides posadaceae se distribuye en los suelos de las zonas endémicas. Este hongo tiene como hábitat principalmente el suelo alcalino de las áreas semidesérticas, lo cual no es el caso, y el inciso C que dice suelo ácido donde se siembra café, algodón y tabaco. Aquí hace referencia a la paracoccidioidomicosis. Esta es propia de los agricultores, campesinos, personas que viven en áreas rurales, en especial pues, los que trabajan en algodoneras y tabacaleras, lo que tampoco no es el caso. Entonces la respuesta correcta aquí es el inciso A, las cavernas y cuevas. Pregunta número 5. ¿Cuál se considera un factor de virulencia de este agente causal? En cuanto a Histoplasma capsulatum, Coccidioides imitis y Coccidioides posadaceae
y Paracoccidioidomicosis brasiliensis, estos hongos comparten en común muchos factores de virulencia. Vamos a ir analizándolos. El inciso A dice envoltura hidrofóbica de artroconidio. Esto no puede ser, ya que es un factor de virulencia que se distingue, a la coccidioidomicosis de los otros dos hongos. La envoltura hidrofóbica de artroconidio, esta está adaptada más que nada para la dispersión aérea a partir de la destrucción, de la protección contra la destrucción de enzimas y de procesos oxidativos meramente de la fagocitosis. El inciso B aquí dice intracelularidad estricta, la cual si comparamos con los factores de virulencia de Histoplasma capsulatum con los demás, este es diferente. La intracelularidad estricta va encaminada con la capacidad de invasión y evasión de la respuesta inmune. La fase inicial de este parasitismo intracelular empieza con la unión de la vía CD18 con macrófagos, monocitos y células polimorfonucleares. Y el inciso C dice proteínas de unión estrogénica, el cual es un factor de virulencia de la Paracoccidioides brasiliensis. Aquí el 17 beta estradiol inhibe la transición de la fase filamentosa a la fase de levadura. Entonces aquí la respuesta correcta es el inciso B, intracelularidad estricta. Otros factores de virulencia que Histoplasma capsulatum tiene es el dimorfismo, la termotolerante, las enzimas líticas, la melanina, que no todos, pero sí algunos son los mismos factores de virulencia que los otros dos hongos. Y pues bueno, esta es la respuesta correcta. Pregunta número 6. ¿Qué otro tipo de estudio es útil para confirmar su diagnóstico? Histoplasma capsulatum tiene muchas maneras de diagnosticarse, ya sea por examen directo, por cultivo, por pruebas inmunológicas, serológicas, etcétera. Y este hongo, como ya mencioné, es muy útil su diagnóstico, la realización de un cultivo donde especímenes tanto como el esputo, el lavado bronquial, la sangre, el exudado de médula ósea, se siembran en agar dextrosa de sabor out o agar micocel, y al microscopio se observan hifas septadas con macroconidios espiculados y microconidios. Otras pruebas útiles para el diagnóstico de Histoplasma capsulatum se recomiendan las coloraciones PAS y ENSA, y en cuanto a las pruebas serológicas, hay dos pruebas que son muy utilizadas, que es la inmunodifusión y la fijación del complemento. Estas dos pruebas son muy buenas para el diagnóstico, y la última, la fijación del complemento, además te da el pronóstico. Por lo que la respuesta correcta aquí es el inciso A. La prueba de ELISA no puede ser porque esta no se realiza para el diagnóstico de Histoplasma capsulatum, sin embargo sí para la detección de anticuerpos de paracoccidioidomicosis. Y las ondas de ácidos nucleicos tampoco es el caso, entonces la respuesta correcta es la fijación del complemento. Y por último, la pregunta número 7. ¿Cuál es una medida de prevención que puede impedir la enfermedad? Como sabemos, Histoplasma capsulatum es un hongo, el cual su vía de entrada es a través del aparato respiratorio por la inhalación de los conidios, por lo que la respuesta correcta es el inciso C, el uso de mascarillas protectoras en los grupos más expuestos. Esto es meramente por su ocupación, como los antropólogos, los guaneros, los mineros, los trabajadores de la construcción y entre otras profesiones. La pavimentación de carreteras no puede ser porque la inhalación de los conidios tiene que ver con las aves diseminándolo o los murciélagos excretando al hongo en sus heces. Esta respuesta va más relacionada a la coccidioidomicosis, ya que esta es adquirida en el medio ambiente. Si bien no hay métodos para la prevención de esta infección en áreas endémicas, pero las medidas que pueden reducir en la producción de polvo pues pueden ser de ayuda. Y pues el lavado adecuado de manos tampoco puede ser, por lo mismo que no se relaciona con la vía de transmisión de la enfermedad, que es la inhalación de los conidios.
Y bueno, esto ha sido todo de mi PIA. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por ver.